Hay números que explican esto. En Corrientes, el porcentaje de niñas y adolescentes de hasta 14 años embarazadas es uno de los más altos del país. UNICEF, allá por el 2015, con datos de ese año, marcaba 3 de cada 1000 niñas estaban en esa condición. Esta cuarta entre las jurisdicciones, todas cada del norte, que tienen las tasas de fecundidad más altas en ese rango etario. Y hay una explicación también, además de la falta de educación sexual. Entender de lo que acabas de decir, la importancia del uso del preservativo, por ejemplo. ¿Cuánta gente usa el preservativo? En la Argentina, el 14,5% de los argentinos afirmó que usaba preservativo, mientras que el 65% admitió que lo usa de vez en cuando. Y el 20,5% no lo usa nunca. Y uno habla del embarazo no deseado, sobre todo en los adolescentes, pero nos olvidamos de la hepatitis B, del HIV, de la cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Pareciera que como ahora se puede controlar, ¿no? Porque era mortal en los 90, era mortal y a los meses... Te interrumpo, sí. Porque todavía, aunque parezca algo arcaico, hay muchos casos de sífilis. Sífilis. Que los aportan siempre la gente del dispensario. Impresionante la Por cantidad. La falta del uso del preservativo. La falta del uso. Y yo voy a insistir en esto. Me parece que ya hace varios años, y han pasado muchos gobiernos, estoy hablando de políticas de Estado puntualmente, que se olvidaron de las campañas del uso del preservativo. Ya no existe más una campaña... Me acuerdo incluso el hasta Ponte que... lo Ponce. Te iba a decir, hasta Machito Ponce haciendo un tema que bailábamos en el boliche. Creo que nosotros somos quizás una de las últimas generaciones que tiene esa conciencia de la utilización del preservativo. Lamentablemente nuestros jóvenes, y ahora vamos a hablar de este tema del uso preservativo y de la corta edad del inicio sexual en los adolescentes. La prevención del caso. Sin la prevención del caso. Lamentablemente nuestros jóvenes no tienen esa educación y la suerte de haber tenido las políticas de Estado que teníamos al respecto. Justamente sobre este tema nos habla el doctor Pablo Torres Jurado. Los adolescentes inician relaciones muy tempranamente hoy día. Niños y niñas de 11, 12 o 13 años a veces ya están teniendo relaciones sexuales. También el tema del abuso sexual es un tema muy importante porque obviamente que está muy vigente. Y eso también nos conlleva a tasas de embarazos en adolescentes que son elevadas, tanto en el país en general como en la provincia. Aproximadamente el 20% de los nacimientos de un hospital público en la provincia de Corrientes son embarazos de mamás adolescentes, entendiéndose como adolescentes a las mujeres entre los 15 y los 19 años. O sea, más o menos son 20.000 nacimientos al año, así que alrededor de 3.000 y pico de nacimientos anualmente son de adolescentes. ¿Está naturalizada la charla del preservativo en la familia? Digo, almuerzo con papá y mamá, se habla del tema, mamá o papá le esquivan al tema, es un tabú, se termina enterando por redes sociales el chico, en la conversación con amigos, en el colegio, en el boliche, ¿o se habla esto? Hay de todo, es muy heterogéneo. Lo que sí, los niños, los chicos hoy tienen mucho acceso a la información. La mayoría de los chicos acceden a las redes sociales, todos utilizan Facebook, Instagram, computadoras, Internet, Google. Es muy difícil que una persona, digamos, hoy día carezca de la información. Pero también tenemos otros mecanismos. Tenemos en las escuelas educación sexual integral que se está implementando, por supuesto con diferencias porque es heterogénea de la forma en que se implementa, pero de todas maneras tenemos educación sexual en las escuelas, se habla del tema, pero también, digamos, tenemos núcleos familiares en los cuales son complicados. Hay veces que tenemos padres que van a las escuelas a reclamar por qué se le habla de educación sexual a los hijos, vemos en la televisión o vemos en las redes grupos de padres que están en contra de, digamos, de la educación sexual en las escuelas. Hay siempre, digamos, hay de todo, pero se habla, está el tema, está en las redes. Es más accesible la información, creo yo, que antes, digamos. ¿Cuál es la recomendación, doctor, respecto del uso del preservativo? El preservativo, como te decía hoy, es el único método que evita infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, todas las relaciones sexuales deberían utilizarse preservativo. E inclusive en las personas que utilizan otro método, desde la salud pública, desde el programa de salud sexual, se recomienda siempre el doble método.
método. Es decir, usar anticonceptivos orales, usar inyectables o cualquier otro método, inclusive un DIU, pero asociado al uso del preservativo, siempre, porque no solamente eso aumenta la posibilidad de que el método no fracase, porque ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, aumenta las posibilidades de que el método funcione mejor y obviamente evita infecciones de transmisión sexual.